Te alabamos, Señor, y te pedimos que tus palabras sean refrigerio para nosotros y nos sustenten y nos guarden, Señor, hasta el día en que nos encontremos tan gloriosamente como tu palabra nos lo dice. Instrúyenos, Señor, y sea nuestra esperanza firme, como tus palabras siempre han sido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos nuestro lugar, amados hermanos. Al acercarnos hacia el final del libro de Apocalipsis, dijimos el domingo pasado, los cuadros de victoria se van haciendo mucho más nítidos, se van haciendo mucho más claros. Podemos mirar con mucho más detalle lo que ha de suceder. También debemos recordar que el libro de Apocalipsis no está escrito en un orden estrictamente cronológico. Hay quienes quieren leerlo así. Pero si lo leemos cronológicamente vamos a encontrar muchas dificultades. Porque ustedes ven que los acontecimientos narrados en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, se van, digamos, traslapando en algunas ocasiones. Así, por ejemplo, en el capítulo anterior hemos encontrado aquellas palabras del juicio sobre Babilonia, sobre la gran ramera, y hemos visto también ya como asistiendo a la celebración de las bodas del Cordero. Pero ahora que leemos este pasaje de Apocalipsis 19, 11 al 21, parece que nos regresamos un poquito. Y es que las Escrituras son así. Las Escrituras nos están haciendo ver aquellos acontecimientos de la consumación de la historia, pero desde diferentes ángulos, para entender qué es lo que el Señor ha de hacer y mantener a la iglesia cristiana en la expectativa, en la esperanza. Al final, el propósito del libro de Apocalipsis no es darnos una agenda estricta de los acontecimientos, cuándo, en qué orden se sucederán, sino está dado para alentar la esperanza a la iglesia de Jesucristo. Porque entre estos dos episodios que hemos leído, entre este primer episodio de Hechos capítulo 1, cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber cumplido su ministerio terrenal, fue levantado a las alturas, y como dice nuestra confesión, nuestro credo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, también dice, haciendo eco a las Escrituras, y desde allí vendrá. ¿Quién se acuerda conmigo este pasaje? Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Miremos pues esta extensión de tiempo. La presente dispensación en la cual estamos viviendo, la cual está viviendo la iglesia, de la cual se describe en los primeros capítulos de Apocalipsis, de la cual nosotros somos parte, porque aunque ellos vivieron, hermanos, hace 19 siglos o 20 siglos, la iglesia de Jesucristo es una sola. En toda esta dispensación, desde la primera venida de nuestro Señor hasta su segunda venida. Esta iglesia del Señor Jesucristo, a través de esta historia, está siendo probada. Está en medio de una batalla. La iglesia está llamada a dar testimonio dentro de esta generación, de este siglo, haciendo patente una y otra vez acerca de su confesión de la verdad y de su esperanza en el único Dios verdadero. Pero esa tarea no es una tarea sencilla. Esa tarea requiere que se haga con fidelidad, con entereza, con valentía, porque los enemigos del Señor, que se han descrito antes, que son tres,
en esa Trinidad satánica que hemos visto antes, que seguramente se acuerdan. ¿Quiénes son? ¿Ah? El dragón, la serpiente, lo mismo, el falso profeta, la bestia. Estos tres son los enemigos de la iglesia y no se ven, porque lo que se ven son donde emergen estos espíritus. El espíritu del anticristo ha estado siempre, desde la caída. Por eso ya decía el apóstol Juan, ya son los últimos tiempos. Y como habéis oído que vendrán anticristos, ya hay anticristos, dice. Entonces la iglesia tiene esta batalla, hermanos, desde entonces. Es llamada a mantenerse fiel en esta lucha. Pero es una lucha que le ha costado a la iglesia vidas. Los santos han sido sacrificados. Los santos han sido muertos por el mundo, por los enemigos de la cruz. Y el libro de Apocalipsis viene como la respuesta de Dios a esa iglesia sufriente, para animarla, para consolarla, para llevarla siempre a mirar hacia el futuro. Porque la batalla que ha sido ya una victoria en la cruz, la victoria está segura. Pero aún la iglesia de Jesucristo ha de librar muchas batallas aún. Entre tanto, las Escrituras nos alientan con esta revelación en el capítulo 19 acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de Hechos capítulo 1, así como le habéis visto ir al cielo, así, dice, vendrá otra vez como le habéis visto ir al cielo. Pero miren, hermanos, no solamente se trata de un regreso y punto, sino aquí hay gran enseñanza para la iglesia y para fortalecerla. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 11 al 21. El profeta dice: entonces vi el cielo abierto. Miren esta declaración, el cielo abierto. Cuando el Señor se reveló a Ezequiel, leemos ahí en el libro de Ezequiel, también sucedió esto. Vio el cielo abierto. En el libro de Apocalipsis, en capítulos anteriores, también vemos que el profeta nos dice, y vi el cielo abierto, particularmente los capítulos 4 y 5. ¿Por qué? Porque ahí está el trono de Dios. Y entonces dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo hay diferencias. En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino manso y humilde, dice Isaías 53. No abrió su boca. Pero en esta segunda ocasión, esta venida no simplemente es una segunda, porque siendo así podríamos hablar de una tercera, de una cuarta, etc. No solamente es una segunda, sino es la segunda y última revelación de nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Porque ahora viene para la conclusión de toda esta etapa de la redención. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no viene como un cordero manso y humilde que no abrió su boca y que fue llevado al matadero. Ya no viene nuestro Señor así. Miren cómo lo describen las Escrituras. Viene en un caballo blanco. Un caballo, ¿qué diferencia? Cuando nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén, ¿qué es lo que montó? ¿Quién se acuerda de eso? Un pollino. ¿Por qué en un pollino?
Los seguidores esperaban que el Señor Jesucristo fuera un libertador político. El pollino no es un arma de guerra, porque el Señor venía no siendo un líder político. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso desilusionó a muchas personas. Pero ahora viene montando un caballo. El caballo es símbolo de poder. Ahora sí viene para pelear. Miren su entrada triunfal. Ahora viene para pelear contra sus enemigos que también se han reunido, dice el texto, hacia el final. Versículo 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Esta es una escena bélica, una batalla. Aquí están las huestes de Satanás, aquí están las huestes del infierno, reunidas todas para pelear contra Cristo. Esta es una batalla decisiva. Esta es una batalla y la última batalla, porque a lo largo de la historia se han librado batallas. Ustedes saben, hermanos, en toda guerra está el famoso día D. Los que han leído la historia de la Segunda Guerra Mundial saben eso, ¿no? Hay un día clave, hay una batalla clave. Los ejércitos van avanzando, van recuperando terreno, pero llega un momento en que esos dos ejércitos se encuentran cara a cara. Es el día decisivo. Aquí tenemos que a lo largo de la historia, Satanás no ha estado tranquilo. El espíritu de Satanás, el espíritu de la antítesis, ¿dónde se levantó cuando nuestro Señor Jesucristo nació? En Herodes. ¿No quiso Herodes deshacerse del recién nacido rey? Después, ¿quiénes persiguieron a la iglesia? Los emperadores romanos. Después, las religiones paganas. Después, la religión cristiana apóstata. Todos estos personifican el espíritu del anticristo. Todo aquello que se levanta contra Cristo es anticristo. Ahí emerge el espíritu de las tinieblas. Y se han estado librando batallas a lo largo de la historia, hermanos, a causa de la verdad. A lo largo de la historia el Señor ha estado llamando a su iglesia a mantenerse firmes, pero estamos arribando a la madre de todas las batallas, a la madre de todas las guerras, a la guerra decisiva, a la última. ¿Y quiénes son los que se enfrentan? He allí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí en el otro lado a la bestia, y con ella el falso profeta, el que había hecho señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Ahí están todos estos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y su ejército. El Señor Jesucristo viene para pelear. El Señor Jesucristo viene en un caballo. Es arma de guerra. Este solo hecho nos viene diciendo en son de qué viene el Señor. En su entrada triunfal en Jerusalén no venía para pelear. Quizá los seguidores pensaron que tomaría las armas, que armaría a sus seguidores y que los enfrentaría entonces con los ejércitos romanos. El Señor no hizo eso, porque la batalla es una batalla espiritual que hemos estado viendo a través de la historia. Ahora nuestro Señor viene montando un caballo blanco. ¿Qué es el color blanco también, que ya lo hemos mencionado?
es inconfundible. Viene el 3 veces santo, viene Dios mismo. Ahora pongamos atención en su nombre. ¿Cómo identifica? Hay 3 nombres en este capítulo, en esta sección. El primero de ellos, versículo 1. ¿Quién monta ese caballo? ¿Quién es? Se llama fiel y verdadero. Dios está mostrando su fidelidad. La segunda venida del Señor Jesucristo es el cumplimiento de sus palabras. El Señor Jesucristo mismo dijo: les conviene que yo me vaya. Y si me fuere, iré pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero a veces nos cuesta trabajo mantener, hermanos, la expectativa, la esperanza en una promesa. Porque esta promesa no la hemos estado esperando un día, no han sido 2 días. Esta promesa la tomaron aquellos cristianos del libro de los Hechos. Y fue la misma esperanza de los cristianos del siglo II, del siglo III, del siglo V, del siglo XV, del siglo XX, de nuestro siglo. Tenemos siglos como Iglesia de Jesucristo puesta la vista en aquellas palabras de los ángeles: así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Muchos críticos de la Iglesia han preguntado en son burlón a la Iglesia: ¿dónde está? ¿Dónde está tu Cristo? Mira, no ha venido. Y muchos tienen eso como una prueba de que Dios no existe. Pero las Escrituras mismas dicen: no tengas eso como tardanza. El Señor no se tarda. Ten mejor eso como paciencia. Porque Dios no quiere que el impío perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, constantemente, este es el día. Este es el día de proclamar la palabra, este es el día de anunciar las buenas nuevas, porque cuando suceda esto, no habrá más oportunidad. Y el que viene por eso es identificado como el fiel y verdadero. Aquel cuya palabra se cumple con fidelidad, aquel cuya palabra es firme y verdadera, aquel cuya palabra debemos tomar en su plenitud, porque la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y hará. Así dicen las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, no es de nosotros, lo hemos dicho antes, no es de nosotros saber cuándo, dónde, a qué horas y cómo va a venir, sino que las Escrituras nos están diciendo esto para mantener firme nuestra convicción, firme nuestra esperanza, firme nuestra labor, porque aquel que nos dijo que venía otra vez es el fiel y verdadero. Eso por una parte. Por otra parte, fiel y verdadero nos indica, dice, que con justicia juzga y pelea. Lo que el Señor trae es un juicio justo y la pelea es justa. Satanás no hace eso. Satanás es un mentiroso. Satanás es un engañador. Miren lo que dice el texto en el versículo 20. Porque con ella está la bestia, están los reyes de la tierra y sus ejércitos. Dice el versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales las cuales habían engañado. ¿A quiénes engañó? Y desde el principio Satanás se engañó. Seréis como dioses, le dijo a Eva. ¿Y cuál fue el resultado? Todo lo contrario, fracaso. La bestia ha estado haciendo esto, engañando a las naciones. Pero aquí se revela el Señor que actúa con justicia, porque es el fiel y verdadero.
Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Miren sus ojos. Eso nos recuerda el capítulo 1, cuando por primera vez el apóstol Juan vio a nuestro Señor Jesucristo revelado y cómo se reveló a él. Sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Sus ojos como llama de fuego. A veces hay personas que decimos que tienen la mirada pesada, ¿no? ¿Han intentado mirar a una persona a su rostro, a sus ojos, y mantener la vista ahí? A veces uno siente que está siendo escudriñado, ¿no? Ahora, miren al Señor Jesucristo. ¿Por qué esto? Porque el Señor Jesucristo viene a juzgar. La primera vez vino a redimir. La primera vez vino a ponerse en el lugar del pecador. La primera vez vino para salvación. Ahora viene en toda la demostración de su poder, de su señorío, y viene a juzgar a la tierra. Sus ojos son como llama de fuego. Miren esa mirada penetrante de juicio. Viene con autoridad, había en su cabeza muchas diademas y tiene un nombre escrito. Versículo 13. También estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Miren su ropaje. ¿Qué llama la atención de su ropaje? ¿Por qué está teñida en sangre? Porque es señal de juicio. Imagínense aquellas épocas, hermanos, en que la guerra era persona a persona. Hoy se habla de una guerra tecnológica, ¿no? Aviones no tripulados que arrojan bombas. No, en aquella ocasión, este es el contexto en el que está. La guerra era persona a persona. Inevitablemente alguien que estaba en la guerra, en esa pelea, sus ropas se llenaban de la sangre de sus enemigos. Imagínense eso. Sangre de sus enemigos en las manos, sangre de sus enemigos en los vestidos. Es porque viene a juzgar y viene a cobrar venganza sobre sus enemigos. Pero dice la Escritura que es justo, porque el Señor viene a juzgar con justicia y pelea con justicia. ¿Y cuál es su nombre? El Verbo de Dios. No podemos, hermanos, estar vacilando sobre quién es. Juan 1:1. Fuerte, hermanos, no lo murmuren ahí, fuerte. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Miren la identificación clara. Quien monta el caballo es nuestro Señor Jesucristo, quien viene a vengar a sus santos, quien viene a juzgar a los que han perseguido a su iglesia. No viene solo, versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Miren, su ejército viene. Lo que me llama la atención es que no vienen como el Señor Jesucristo con sus vestiduras llenas de sangre. Porque ¿quiénes son los que vienen aquí? Vestidos de lino fino, limpio. Y leímos la semana pasada, resplandeciente. Son sus hijos. Es la iglesia victoriosa. La iglesia que parece que Satanás ha vencido en la historia. Pero no tengamos miedo, hermanos. Satanás nunca tendrá la victoria. Los que permanecen fiel han vencido también con el Señor Jesucristo y vienen con Él. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Versículo 15, también capítulo 1 de Apocalipsis. De la boca de nuestro Señor sale una espada aguda. Tampoco esto nos cuesta mucho trabajo, hermanos, saber qué es. Estamos ante un cuadro simbólico. ¿Qué es la espada que sale de la boca del Señor? A ver, hermanos, porque para entender el libro de Apocalipsis tenemos que entender toda la Escritura. Las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Ven por qué es una pelea justa? ¿Qué es lo que el Señor ha estado hablando al hombre desde generaciones? La verdad. Esta es la verdad. ¿Y qué es lo que el hombre rechaza? La verdad. Y pone la mentira, porque ha escuchado al padre de mentira, que es Satanás. Y todo el que sigue la mentira es enemigo del Señor. Pero el Señor no vendrá con sorpresas, digamos en ese sentido, sino a juzgar con su palabra. Por eso Pablo nos dice que a los que sin ley pecaron, sin ley también serán juzgados, pero los que pecaron con el conocimiento de la ley, con esta serán juzgados. Por eso, hermanos, el testimonio de la iglesia a través de los siglos siempre es fructífera. Ni usted ni yo podemos salvar a las personas, hermanos. Hay muchos cristianos que se afanan con salvar almas, con convencer. Eso es obra del Espíritu Santo. El Señor nos envió a nosotros a decir, así dice Jehová. Y la palabra de Dios es como espada de dos filos. Corta en ambos sentidos. Y esta palabra predicada en cualquier lugar, con fidelidad, tiene resultados en aquellos que aceptan y se acercan al Señor, pero también tiene resultados con aquellos que la rechazan. El ministerio de Noé fue fructífero. ¿Y cuántos conversos tuvo? Ninguno. Pero no se puede decir que fue un fracaso, porque el propósito de Dios era que a través de la predicación entonces aquellos hombres fueran inexcusables. Y estos son inexcusables. Estos no pueden decir, eres injusto, Señor, porque nos castigas de esta manera. No. Satanás se rebeló contra la palabra de Dios. El hombre se rebeló contra la palabra de Dios. Y el hombre caído solo se rebela contra la palabra de Dios. Y por eso somos juzgados por la palabra del fiel y verdadero. Viene el Señor a juzgarnos con la espada de su boca, una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y regirá con vara de hierro. Esta señal de juicio también, hermanos, ya la hemos visto. Pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es una imagen de los viñedos. Cómo se sacaba el jugo de la uva, bien rico, bien delicioso. ¿Se acuerdan cómo se sacaba el jugo de la uva? ¿Quiénes? En una especie de piletita ahí, los vendimiadores traían los cestos con las uvas y eran todas vaciadas en el lagar. Enseguida se quitaban los zapatitos y se metían, y era pesado. Esta es una imagen de juicio. Miren, el Señor está pisando el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Miren, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un título que solamente le pertenece al Señor. Rey de Reyes y Señor de Señores. El libro de Daniel nos da una visión muy clara de la historia. Horizontalmente
nosotros perdemos mucho, hermanos, del verdadero sentido de la historia. Pero el libro de Daniel nos revela un aspecto muy importante. En su momento, Nabucodonosor se levantó como un rey invencible. Nabucodonosor acrecentó el poderío de Babilonia, extendió sus dominios. Nabucodonosor parecía invencible. Pero ¿quién es el que reina sobre Nabucodonosor? Daniel se lo dijo a Nabucodonosor precisamente. En otro momento, ¿se acuerdan de Pilato? Que le dijo al Señor, yo tengo la autoridad. Miren, así se presentan las autoridades humanas. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Porque dice el Señor, tú no tendrías autoridad si no te fue dado de arriba. Esta es una visión muy importante. ¿Quién es el que puso a Nabucodonosor? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las autoridades que hay hoy, en cualquier lugar del mundo y en cualquier esfera, porque no solamente las autoridades políticas o jurídicas, todas son puestas por Dios. El verdadero Señor de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Por eso lleva este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis. Mire qué banquete se van a dar las aves de rapiña, los buitres, los opilotes, las águilas, van a comer carne de reyes. Miren qué visión. ¿Dónde están los poderosos de la tierra? ¿Dónde están aquellos que se sienten seguros en el poder que tienen? Como Nabucodonosor una vez dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo he edificado? Se sentían invencibles, todopoderosos, aquellos que pueden hacer y deshacer. Las Escrituras nos enseñan que solo hay un Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo hay uno que hace su voluntad sobre los cielos y la tierra. Solo hay uno que hace todo cuanto quiere, sin que nadie le estorbe. Y ese único es Dios, nuestro Señor. Lleva entonces este título, Rey de Reyes y Señor de Señores, que es un título muy apropiado, porque ahora miramos precisamente, aunque hemos adelantado un poquito, nos refiere a esta manifestación de ese señorío. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, dando esta convocatoria a las aves de los cielos para que se reúnan, porque va a haber un gran banquete para ellos. Dice el versículo 18, para que comáis carne de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de los jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. El Señor va a destrozar a sus enemigos. El Señor que viene poderoso, dueño y Señor de todas las cosas, Rey de reyes y Señor de señores, viene entonces en la demostración de ese señorío. Por eso la predicación de la iglesia en este tiempo, hermanos, no debe debilitarse. Nuestro Señor Jesucristo vino desde el principio, Mateo capítulo 4, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo no era un evangelista de los que hay hoy. Ven al Señor Jesucristo y serás feliz. Cree en el Señor Jesucristo y tu empresa se va a mejorar. Ven al Señor Jesucristo y se van a solucionar todos tus problemas. No era el Señor Jesucristo como los evangelistas modernos, que dicen el Señor Jesucristo quiere que seas feliz.
De los evangelistas que hoy en día dicen, ven por favor, casi se preocupan, ¿qué haremos nosotros para que tú vengas? El Señor Jesucristo predicaba con autoridad. El Señor predica con autoridad y el Evangelio se debe predicar con autoridad. Arrepiéntete, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores viene. Ese es el mensaje. Arrepiéntete porque ya viene este día. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a venir con los ejércitos del Señor en sus vestiduras blancas de lino fino? ¿O vas a hacer el banquete de las aves de los cielos? Este es el mensaje para nosotros. Y los versículos que ya hemos leído. Estaban entonces allí reunidos la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero miren lo que pasó. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con los que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. ¿Dónde fueron lanzados estos? Los que han engañado a la humanidad. Miren, hermanos, en la imagen popular, la gente se imagina a Satanás teniendo un gran trono ahí en el infierno, ¿no? Así como si Satanás dijera, aquí en el infierno mis chicharrones truenan. No. ¿Saben quién es el Señor del infierno? ¿Quién lo hizo? ¿Quién preparó el infierno? Dios. Y lo preparó para Satanás y para sus ángeles. Satanás no tiene un trono en el infierno. Satanás es el preso número 1 en el infierno. El infierno es un lugar de castigo para Satanás. Satanás no está a sus anchas ahí en el infierno. El infierno es un lugar de tormento, de juicio, de castigo para Satanás y para todos aquellos que han sido engañados por su mensaje, antidios, anticristiano. Por eso estos son los dos que primero el Señor apresa y los lanza dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allí están, dice el Señor. Por eso la Escritura dice, no temas al que puede matar el cuerpo únicamente. Teme más bien a que puede matar el cuerpo y el alma y lanzarlos. A quien escuche el Evangelio hoy, hermanos, y que se ríe del Evangelio, al que escucha la palabra de Dios y hace oídos sordos al Evangelio, qué triste, porque ya está preparado el infierno para hacerle compañía a Satanás. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí están ya los huéspedes distinguidos de este lugar de tormento, de este lugar de castigo que el Señor ha preparado para Satanás y sus huestes. Versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y miren qué festín se dieron las aves. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Una masacre, pero justa, porque el que viene es justo y verdadero. Estas palabras, hermanos, que las Escrituras nos describen de la segunda venida del Señor, son para fortalecernos a nosotros ahora, para mantenernos firmes en el llamado que el Señor nos hace. Estas palabras son para alentar y fortalecer nuestra fe, puesto que en el presente tenemos que pelear la buena batalla, puesto que en el presente somos llamados a predicar la verdad, a enseñar la verdad. Somos llamados
aun si a costa de nuestra vida, se da a pregonar las buenas nuevas de salvación. No desmayemos, hermanos. El que nos ha dicho estas palabras es el fiel y verdadero, es el Verbo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ninguna duda debe estar en nuestro corazón de que esto vendrá, de que esto sucederá. Ninguna duda de que este juicio viene. Ninguna duda de que el Señor viene para finalmente vengar la sangre de sus santos. El canto que acabamos de entonar dice: viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. El Señor está reinando ahora, pero entonces la plenitud de su reino será revelado ante los ojos de todos. Ahí no habrá más oportunidad, la oportunidad está aquí y ahora. La respuesta que des a la palabra del Señor aquí y ahora repercutirá en la eternidad. De la respuesta que des a Dios a su llamado, depende tu destino. ¿Cuál será tu lugar? Respóndele al Señor en tu corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta hora. Bendito Señor soberano. Confesamos, Señor, como el libro de Hechos nos dice, que así, Señor Jesucristo, como fuiste levantado a la vista de los apóstoles y discípulos, así vendrás otra vez. Así lo confesamos, Señor, que estás a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí vendrás al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Así, Señor, das aliento a tu iglesia. Así, Señor, das ánimo a este grupo de hijos tuyos. Que entre tanto que estemos, Señor, militando en esta tierra y permaneciendo fieles, Señor, a tu palabra, las fuerzas de las tinieblas se levantarán contra tu iglesia. Pero también escuchamos las palabras: pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras, Señor, que nos alientan a mantenernos firmes. Palabras, Señor, que nos hacen levantar la mirada aquel glorioso día en que vendrás otra vez, en una manifestación portentosa, en una manifestación de poder y de gloria, en una revelación de tu señorío sobre todas las cosas, en una manifestación de tu reino para aplastar a la serpiente antigua, al falso profeta, para dar el pago de sus iniquidades a todos aquellos que siguieron la mentira, para dar pago en persona a los impíos. Señor, alienta nuestra fe. Danos, Señor, ánimo para mantenernos firmes en el llamamiento que nos has hecho. Porque tu palabra es fiel y se cumplirá, Señor, como lo has dicho. Bendito seas, Padre, y bendita la iglesia que mantiene su vocación firme. Tú guardarás y preservarás a ella desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén.